Aski urkipan takinitaki. Aski urkipan está prestati. Askiarukipanay atichiri. Waliki. Panay listen. Waliki kallantañan. Aymaria tekawim. ¿Ya? Hichuru ya tekañaniwa sufijos uxatoket. ¿Ya? Chikanki arunakata. Vamos a aprender sufijos el día de hoy. ¿Ya? Cuando hablamos del idioma aymara es muy importante el dominio, el aprendizaje de lo que son los sufijos, ¿ya? Básicamente el aymara está compuesto por sufijos. Hemos dicho que una de las características del idioma es que es aglutinante, ¿no? Entonces, a partir de una palabra raíz se conforma por sufijos, ¿no? Entonces, a medida que vayamos agregando sufijos, la palabra cambia de significado, ¿sí? O significa otras cosas, ¿no? En este caso, tiene un significado más completo, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de saber lo que son los sufijos. Entonces, empezamos. Anterior clase no hemos visto ninguno, ¿verdad? ¿Hemos visto algún sufijo anterior? El sufijo ru dicen. ¿Ya? ¿Ninguno más? Después el ta. ¿Ya? Esos dos dicen, ahí nos hemos quedado. Ya, muy bien. Entonces, el sufijo ru y el ta. El ru hemos dicho que es direccional, ¿no ve? Sí. Entonces, ru es direccional, que significa a o hacia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hemos puesto utaru. ¿Qué dice? ¿Qué significa? A la casa, ¿no ve? Ahora, ta significa, hemos dicho, es de procedencia, ¿no? Procedencia significa de o desde significa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo uta ta. ¿Qué estoy diciendo? De la casa. Voy a decir altuta. De el alto. ¿No ve? Entonces, de procedencia. Ahora vamos a ver el sufijo na. El sufijo na. Recuerden, los sufijos así por sí no significan nada. Sí o sí se debe conjugar con una palabra raíz. ¿Ya? Entonces, este sufijo na es posesivo locativo. Posesivo también es locativo. Y significa de o en. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es jupa? Ella, él. Ella o él. Perfecto. Jupana. ¿Qué estoy diciendo? De ella. O de él. Ella o él. Muy bien. ¿Ya? Acá Kitinquisa, ¿no? ¿Esto de quién es, no? Jupanqui. Jupana. O Jupanquiwa. Jupana, de él. ¿Ya? De él. A ver, voy a poner Tataja. ¿Qué es Tataja? Mi papá. Mi papá. Muy bien. Tatajana, ¿qué estoy diciendo? De mi papá. De mi papá. Muy bien. Otro ejemplo. A ver, vamos a ver ahora con en. Altu, na. ¿Qué estoy diciendo? En el alto.
Por ejemplo, yo le pregunto, ¿dónde vives? Cauquín Tamta, ¿no? Entonces me dice, Oruruna. Ahí está, na. Entonces, significa en Oruro. A ver, otro ejemplo, a ver qué podemos decir. ¿Dónde está tu papá? ¿No? Entonces, Cochabambana, ¿no? Entonces, locativo. O también es posesivo de tener, ¿no? Entonces, de mi papá, de mi gato, de mi perro, de, no sé, de mi hermano, de mi hermana, ¿no? ¿Sí? ¿Se ha entendido este sufijo nam? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hisaya teacher. Ya, waliki. Otro sufijo. Inki. ¿Ya? Inki. Esto es genitivo de procedencia. También va a significar de, ¿ya? Ahora esto es de procedencia, genitivo de procedencia. Ejemplo, tata, han, ki, wa. Ahí está el inki. ¿Qué estoy diciendo? De mi papá es. Ajá, es de mi papá. Es de mi papá, ¿no? Entonces, este inki. Esto es básicamente de procedencia ahora, significa de. Jupanqui, por ejemplo, ¿no? Pongamos otro. Jupa, ¿qué es jupa? Hemos dicho. Él o ella, Él ¿no? o ella. Ujú. Jupanquiwa. ¿Qué estoy diciendo? Es de él o De ella. ella es. Ya, es de él o de ella, ¿sí? Es una variante de na, sin embargo, esto es exclusivamente para expresar procedencia, ¿ya? En cambio aquí, dependiendo del contexto, puede ser de procedencia, en este caso que posesivo de tener, o del lugar, ¿no? ¿Ya? Inki. Ahora veamos otra variante. Esto es inkiri, ¿ya? Sufijo inkiri. Esto significa lugareño, ¿ya? Lugareño. Significa también de. Por ejemplo, cuando nos referimos a una persona que está en Santa Cruz, entonces decimos el que vive en Santa Cruz, ¿no ve? Entonces nos estamos refiriendo, cuando decimos de esa forma, estamos refiriendo a la persona que vive allá, no que ha venido aquí, ¿ya? Digamos que estamos todos en La Paz, ¿ya? Entonces me estoy refiriendo a una persona que está en Santa Cruz, ¿no? Lugareño. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces yo digo, por ejemplo, a ver, Cochabamba. Nkiri. Ahí está, Inkiri. Cochabambankiri, ¿no? Estoy diciendo Cochabambino. Mm. Pero recuerden, no estoy diciendo, por ejemplo, estamos, digamos, en La Paz. Entonces, nos estamos refiriendo a una persona que vive allá en Cochabamba, no que ha venido de Cochabamba y está ahora en La Paz. No. Cochabambankiri, ¿no? Lugareño, que está en Cochabamba. ¿Ya? ¿Se entiende? Hisaya Muy teacher. sutil. Cholompi. Podemos poner cualquier lugar. Cuando hablamos del lugareño, nos referimos a lugares, ¿no ve? A poblaciones, a lugares específicos. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno?
Yatichiri, si yo digo que yo soy cochabambina, pero estoy en La Paz, Ah, ya, utilizas el de procedencia, el ta, sí, ¿verdad? De La Paz. ¿ya? El ta. Ya. Sufijo kama, ¿ya? Este sufijo kama es limitativo. Significa hasta o también significa entre. Por ejemplo, vamos caminando, ¿no? O te acompañaré, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta mi casa, ¿no? Entonces, estamos limitando, ¿no ven? Entonces, Utaja es mi casa, ¿no ven? ¿Sí? Utaja, mi casa. Elisión vocálica, utaj, cama. ¿Qué estoy diciendo ahora? Hasta acá, hasta mi casa. Hasta mi casa. ¿Sí? Hasta mi casa. Otro ejemplo. A ver, ¿cómo se dice mañana? Haruru. Paruru. Paruru. Entonces digo, mira, parur, cama. ¿Qué significa ahora? Hasta mañana. ¿Cómo se dice tarde? Haipo, Haipu. haipo. Haipu cama. Ahora, ¿qué significa? Hasta la tarde. ¿Cómo se dice noche? Aruma. Edición. Arum cama. ¿Qué estoy diciendo? La noche. Hasta la noche. A ver, ¿cómo se dice año? Mara. Mara. Muy bien. Para cama. Mara cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta el año. ¿Se ha entendido? Fácil, ¿no ve? Sí, soy Yatichiri. Ahora falta entre, ¿no ve? ¿Ya? Entre. Por ejemplo, jupa. ¿Qué es jupa? De él. Él o ella, ¿no ve? Jupa cama. Entre él Entre o ellos. hasta. Entre ellos. Claro. Entre ellos. Ahora, por ejemplo, ano. ¿Qué es ano? Peso. Peso. Ano cama. ¿Qué estoy diciendo? Entre pesos. Entre perros. ¿Ya? Cama. Ahí está el otro significado de entre. ¿Quedó claro alguna pregunta? Huele Kitty, Amoya City. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Ya, muy bien. Ahora, otro sufijo, taqui. ¿Ya? Sufijo taqui. Esto es destinativo y significa para, ¿no? Para significa. Taqui, destinativo. Aquí me confundí. Significa para. Entonces diremos, ¿no? ¿Qué es jupa? Jupa taqui, ¿ahora qué va a significar? Para él. Para él o ella, ¿no ve? Jupa taqui. Mama, ¿qué es mama? Mamá, ¿no? Mamá. Mamaja, Mi mamá. mamaja taqui. Para mi mamá. Eso. Para mi mamá. Listo. A ver, PC, ¿qué es PC? Gato. Gato.
Itaki, Para mi gato. ¿dónde está el ja? Para el gato, ¿no? Para el gato. Para el gato. ¿Ya? Ahora, pisi hataki sería para mi gato. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Eso es el sufijo taki. ¿Ya? El sufijo taki. Ahora vemos otro sufijo que se denomina pura. Pura. Este sufijo pura es recíproco. Recíproco significa entre. A ver, ahora, ¿cuál es la diferencia entre cama? Esto hemos dicho limitativo, entre. Cuando digo pisipura, ¿no? Entonces, entre perros, ahí no se puede meter un gato, digamos, ¿no? En cambio, aquí habla de reciprocidad. Ya, el otro es limitativo. Aquí hablamos de reciprocidad, ¿no? Por ejemplo, jupa pura. ¿Qué estoy diciendo? De nomás. ¿Qué? ¿Qué significa Entre él o entre ella o entre ellos. entre ellos, ¿no? Entre ellos. Jupa pura. Entre ellos. Pero en un sentido de reciprocidad. ¿Ya? Reciprocidad. Otro ejemplo. Por ejemplo, decimos chacha. ¿Qué es chacha? Varón. Varón, hombre, ¿no ve? Chacha pura. ¿Qué es chacha pura? Entre hombres. ¿Queda claro? A ver, pongamos también con warmi, ¿no? Warmi, ¿qué es? Mujer. Warmi pura. Entre mujeres. Entre mujeres. Warmi pura. Entre mujeres. ¿Ya? Estamos hablando de reciprocidad. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Amuya City, ¿está claro? Sí, ya te chiri. Waliki. Tichiri, Sí. Escucho. y en oraciones, ¿cómo podríamos utilizar? A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, taki, jupataki o mamahataki. Ya, por ejemplo. Akaman aja kumatakiwa. ¿Qué estoy diciendo? Esta comida para una, Ahí está una oración. Esta comida Es Esta comida es para ti. es para vos o para ti. Exacto. Ya. Otro ejemplo. ¿Ya? ¿Qué significa? Esta plata es para comprar. Listo. Ahí está. Así aplicamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Walikiti, Amuyasiti. Walikiwa. Ya. Entonces, eso con el sufijo pura. Ahora vemos este sufijo impi. Sufijo impi.
A este se conoce como instrumentativo, ¿ya? Instrumentativo. Significa con, significa y, significa más, significa también en algunas circunstancias como la coma, ¿ya? Ejemplo, Juma, ¿qué es Juma? Tú, Jumampi Nayampi. ¿Qué significa? tú y yo. Exacto. Tú y yo. Vale aquí. Tú y yo. ¿Ve? Entonces, este impi significa y, ¿ya? Pero cuando utilizamos impi, siempre se utiliza para todos, ¿ya? Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué color es la bandera de Bolivia? ¿No? Entonces me dice, Wilampi, tiremos un rato. Wilampi, Yumpi, Choj, Ñampi, Wa. Ahí está. Impi, 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 ¿no? Y al final, como es a una afirmación, el sufijo wa, ¿ya? Impi, impi, impi. Entonces yo digo, a ver, por ejemplo, ¿cómo vamos a cocinar la sarta, ¿no? Y me dice, arrosampi, choquimpi, empi, aychampi, huaypaychampi, ¿ah? Aychampi, ¿no? Puede seguir. Impi, impi, impi. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Quiénes van a Profesor, ir? Sí, una preguntita, cuando decimos impi, la escritura no tendría que ser sin la i, justo antes del instrumentativo. me refiero a esto. No, a la i, a la otra i, porque cuando utilizamos la m, la p y la i, o sea, no utilizamos la i que es, Perdón, perdón. Sí, hay un error. Así es, claro, ahí sí estaría bien. ¿ya? Así es. Borren ese ahí. Me he equivocado. ¿Ya? Imp. Licenciado, una Sí, consulta. sí. Este sufijo MPI también se puede utilizar para describir, por ejemplo, una fotografía. Por ejemplo, si alguien me pregunta qué, o quiénes son ellos o qué es eso, eh, por ejemplo, en vez de decir jupaja, chachaja o guaguagua, puedo poner chachajampi, guaguampi, y bueno, una persona más, ¿se puede? ¿Está bien así? Mm, Depende del contexto, ¿no? Y la pregunta, ¿ya? Entonces tú puedes Ya, decir, ¿con quién te has sacado la foto? ¿No ve? Entonces, Chachajampi, Guaguajampi, ¿no ve? ¿Con quién te has sí. sacado? Entonces, con mi esposo, con mi hijo, ¿no ve? Ah, ya. Pero ¿Ya? si me preguntan Pero quiénes son ellos, por ¿quiénes decir son? algo, y yo No, estoy, no es la mejor forma de describir, ¿no? Podrías decir, ah, ya. Jupaj Chachajao, él es mi esposo, ella Ajá. es mi hija, él es mi hijo, ¿no ve? Pues no dices Pero pues, y no es repetitivo poner jupaj, chachajao, jupaj, guaguajao, ¿así sería? pero en castellano igual repetimos, ¿no ve? ¿Quién es él? Sí, Te es dice, cierto. entonces, él es mi esposo, ella es mi hija, él es mi hijo, él es mi suegro, igual repetimos. Claro, es cierto. Ok, gracias, licenciado. Muy bien, entonces depende del contexto, ¿ya? Ahora hemos visto el y, hemos visto el con, ¿no?
O el más. A ver, vamos a ver algún ejemplo más. A ver. Kitis Hichurok Sarani, ¿no? ¿Quién va a ir hoy día? Entonces, Marce Lumpi, Juan Umpi. Estoy diciendo Marcelo y Juan. ¿Eh? Impi. Impi. ¿Ya? Y alguien me preguntó, Paucas, Payampi, Pi, Tunga, no sé, Pacal con Beja. Paucas, Payampi, Pacal con Beja. ¿Qué está preguntando? Estás diciendo cuánto es 2 más 6. Pacal No, 7. 2 más 7. Sí. Entonces, 9. ¿No ve? ¿Quién saca el coa? No, ya tuncawa. ¿No? ¿Ve? Entonces sirve también para más. Incluso puede ser como adición, ¿ya? Walekiti, amuyasiti, hanati. ¿Alguna pregunta? Ya, walek, sigamos entonces. Bien. Ahora, algunos sufijos básicos. Por ejemplo, el ja. El ja es sufijo tópico. Hemos dicho que no significa nada, ¿no ve? ¿Sí? Pero es muy común. Siempre utilizamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ja. ¿Ve? Ja. A ver, por ejemplo, voy a escribir una palabra. Jupaj, jutiwa. ¿Ya? Jupaj, jutiwa. ¿Qué estoy diciendo? Él o ella viene. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si no utilizo esto, jupa, jutiwa. Él viene. ¿Ya? Sigue significando lo mismo. ¿Sí? Exactamente significa lo mismo. Jupa, jutiwa. ¿Ya? Sin embargo, en Aymara utilizamos de esta forma. Jupaj, jutiwa. ¿No? Jupaja. ¿No ve? Entonces, edición vocálica. Jupaj, jutiwa. Entonces, ¿para qué sirve este sufijo tópico? Sirve, hemos dicho, para suavizar, ¿no? Ahí está. Entonces, más o menos en Aymara así hablamos así de forma llana, ¿no? Pero hay momentos que estamos hablando así y hay un corte, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese momento, el sufijo tópico. Claro, en este momento tal vez no se dan de cuenta, pero si es que hablaran ya bien. Aquí hay un corte. Jupa, jutiwa. Jupa, jutiwa. ¿Ven? ¿Notan la diferencia? Jupa, jutiwa, jupa, jutiwa. ¿Ven? Jupa, jutiwa, jupa, jutiwa. Cuando digo jupa, ahí se corta. ¿Sí? Entonces, para que no exista eso, para que se hable fluidamente, ¿no? Este sufijo tópico. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? Licenciado, licenciado, un comentario. Yo siempre tengo un problema cuando escribo, digamos, Upaja, Jutiwa, puede ser, digamos, con la J en vez de la X. ¿Cómo se diferencia ahí en la escritura? Ya. ¿Qué es este ja? Mi. Esa es la diferencia. ¿Y cómo diferencia la escritura? Hay veces, digamos, en otras palabras, diferente a Jupaja. Ahorita no recuerdo cómo puede ser, a ver.
Ejemplo. A ver, ¿qué puede ser? No tengo idea. Pero aquí tienes que ubicarte. Cuando hablamos el ja, cuando utilizamos el ja, es para expresar mi. Ahora, si no estamos expresando mi, es el tópico. ¿Ya? Si no estamos expresando el mi, es el tópico. Entonces, colocamos el tópico. A ver, un ejemplito. ¿No sería autoja? Ella sería mi auto. Ya, por ejemplo. Autoja. ¿No ve? Mi auto, ¿no ve? Mi auto. Ahora, autoja sería auto. A ver, aquí una oración. Ma autojaj. Autojaj. Aski chañawa. Uno de mis autos hay que arreglar. Otra oración. Ma autoj janiu walikiti. Aquí igual pongamos ma autoj aski chañawa. Ya. Ahí está. Ma autojaj. ¿Cómo traduzco esto? Uno de mis autos hay que arreglar. ¿Ya? Eso es. Ahora esto. Uno de los autos hay que arreglar. ¿Notan la diferencia? Sí, sí, ya te llegué. ¿Ve? Ahora puede haber otros, tal vez, que pueden ser, aquí, por ejemplo, ya se diferencia, ¿no? Jaj, ¿no? Autoj, ¿no? Pero puede haber, como dice el compañero, pero sin embargo, solamente se ubican, ¿qué están expresando? Si expresa el mi, entonces no es esto, ¿ya? No es este tópico. Pero si no expresa el mi, entonces es tópico, ¿ya? El tópico, como hemos visto, no cambia nada, no altera el significado, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, jupaj, jupa, jutiwa, él, ella viene. Significa exactamente lo mismo, ¿sí? Jupaj igual él o ella, o sea, no altera nada, ¿ya? Solamente es para el tema fonético, ¿sí? Para que se pueda pronunciar mejor, ¿sí? Es un suavizador de palabras. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una consultita más. Sí. Cuando yo realizo mis oraciones, tengo que cortar siempre una palabra en el intermedio. Por ejemplo, ma autuja. Ya. Ahí. A ver, es así, por ejemplo, ¿no? Saludo, ¿no? Aski, uru, kipan, gilata, ¿ya? Ahora, aquí lo correcto sería así. Aski urukipana gilata, ¿ya? Aski urukipana. Ahora, ¿cómo se corta? ¿Por qué cuál es la elisión? Entonces, cuando está seguido por una palabra todavía,
hacemos elisión. Ahí está. Ahora, si termina aquí, si no expreso esto completo. Askurukipana. ¿Ve? Porque ahí termina. Pero si es palabra intermedia, si aquí va a todavía continuar, entonces elisión vocálica. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿Ya? Entonces, cuando está seguido por otra palabra todavía, elisión. Cuando termina ahí, no hay elisión. ¿Ya? Y así, si digo de esta manera, Aski Urukipana Gilata, y hay una comita sería, ¿no? Aromanticama. Ah, sí, está bien. O sea, si digo, mira, Aski Urukipana Gilata y agrego una coma, Arumanticama. Aromanticama. Y así ¿Ya? estaría bien, ¿no? Sí, está bien. Pero esto sería lo ideal sin la A, ¿no? Askurukipan Hilata Arumanticama. ¿Ve? Este en A, este hemos dicho cuando termina ahí nomás. Askurukipana, ¿ve? Arumanticama. Ah, ahí sí va este A. ¿Ve? Las reglas no están tan claras en tema de elisión, pero cómo se maneja es esto, ¿ya? Por eso en el mercado hablan las señoras que hablan rápido, entonces van a escuchar, todos hablan con elisión, ¿ya? Es como el inglés, ¿no? O con contracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, kayahake, ¿no? ¿No? Kayahake. Pero no hacen kayahake, pierden ahí el tiempo, entonces dicen kahake, ¿no? Kahake. ¿No ve? Entonces, contracción. Ahora lo mismo pasa aquí. Asquirukipana, ¿eh? Ahí parece que te pierdes tiempo, ¿no? Asquirukipan tata. Asquirukipana tata. ¿Ve? Entonces, cuando no, cuando no hay elisión, lo pronuncias de forma más largo. ¿Está bien? ¿Se Ya, entiende? pero licenciado, ¿vale también? Así escrito, digamos, Aski Urukipana Gilata y Atichiri. No. Claro, está bien, no hay problema. Se entiende, porque básicamente es lo mismo. Esto es un sufijo nam, ¿no? Claro. Entonces, básicamente significa lo mismo, no, no altera nada. O ¿Anterior sea, recuerdan? yo Hemos voy, dicho, digamos, en la escritura normal escribo, digamos, así como está, Askiuru Kipana, Hilata Yatichiri, y en mi pronunciación nomás variaría, Askiuru Kipan, Hilata Yatichiri. O sea, lo sí, cortaría la A. ¿Estaría bien? sí, no hay problema. Como le digo, Ya, no hay una regla, es que estandarice todo esto. ¿Ya? excelente. ¿Ya? Ole aquí. Eso con tema del sufijo tópico. Ahora, sufijo wa, ¿no? Este sufijo wa es para afirmativo. Puede ser, esta afirmación puede ser positiva, como puede ser negativa. Igual utilizamos. ¿Ya? También este se utiliza como un verbo auxiliar. ¿Ya? Eso es el sufijo wa. Por ejemplo, jupa. ¿Qué es? ¿Qué es jupa? Él. Él Él o o ella. ella, ¿no es? ¿Sí? Jupa, pronombre personal. Ahora, si yo digo jupawa, ¿qué estoy diciendo? Él es. Él es. Él es o ella es. ¿No ve? Ahí está el rol del wa. Por ejemplo, otro, digo hani. ¿Qué es hani? No. No. Haniwa, no. No, no. Simplemente estoy afirmando. A ver, ¿qué más? Aquí hemos visto varios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? A ver, todas las oraciones terminan, por ejemplo, en wa, ¿ya?
Claro, si no es negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nayan sutijaj romanuwa. ¿Ve? Nayahma pisinitwa. ¿Ve? Ma hilanitwa. Tatajan sutipaj Marcelowa. ¿Ve? Wa. Todas las oraciones terminan cuando afirmamos algo en wa. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunta. ¿No? ¿Nada? Walikiti. Ya. Otro interrogativo, el sa. ¿Ya? Sa. Este sufijo es interrogativo. ¿Ya? Interrogativo, también conocido como informativo. Sirve para hacer preguntas. Preguntas, pero con pronombres interrogativos. Pronombres interrogativos. No se, o sea, no conjuga con cualquiera. Es decir, pronombres interrogativos son el qué, quién, cómo, dónde, ¿ve? Pronombres interrogativos. Solamente con eso, ¿ya? No conjuga con otra palabra, con un sustantivo, no conjuga, ¿ya? Solamente con pronombres interrogativos. Ejemplo, ¿qué es cuna? ¿Qué? Kunasa. ¿Qué es? ¿No ve? Pero pregunta, ¿no ve? Kunasa. ¿Ya? Ahora, otra cosa, ¿no? En Aymara no es como en castellano. ¿Esto cómo pronunciarías? A ver, hagamos la prueba. Ani, ¿cómo pronunciarías esto? ¿No? Angélica Mamani, ¿cómo pronunciarías? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No ve? Hay un tono de voz, ¿no ve? Sí. ¿Sí? ¿Qué es? ¿No ve? Entonces, los signos interrogativos nos dicen que debe haber un cambio de tono de voz. ¿Qué es? ¿No ve? En Aymara no existe ese tono de voz, por eso yo utilizo especialmente como en inglés, para que se entienda que es pregunta, ¿ya? Solo al final. Algunos dicen que debe ser los dos lados. Ahora, ¿por qué? Los sufijos interrogativos, ahorita vamos a ver otros, no denotan el énfasis en la pronunciación, ¿ya? Entonces, no dicen kunasa, ¿eh? No entonan, kunasa, sí, seco, ¿ya? Acá kunasa, ¿no? Está diciendo, ¿esto qué es? ¿Ve? Pues en castellano denotamos, ¿sí? En cambio, en aymara no, ¿ya? Ahora, esto es sa, ¿no? En este caso, ¿qué es? ¿No? Lo mismo, bon, kiti, ¿no? ¿Quién? Kitisa, ¿no? ¿Quién es? ¿No ve? Entonces sirve para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Ya? Solamente con pronombres interrogativos. Recuerden. ¿Ya? Caucasa, kitisa, kunasa, kunapachasa, cauquisa, ¿no? Todos los pronombres interrogativos conjugan para hacer preguntas con el sufijo sa. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Se entendió? Isa yo te chile. Ya, muy bien. Ahora otro sufijo, este ti. Este también es interrogativo.
Además, tiene dos funciones. Dos funciones. Veamos el 1, ¿ya? Función número 1. Sirve para hacer oraciones negativas. Es decir, en todas las oraciones negativas siempre va a estar presente en la última palabra. Siempre, en todas las oraciones negativas, siempre va a ser la última sílaba, ¿no? Por ejemplo, Hani, ¿qué es Hani? No. Haniu. Jutaña, ¿qué es? Venir, ir. Venir, eso. No viene. Jutaña. Ahí está el ti. Haniu, jutkiti. Entonces ya está en la última palabra como última sílaba. Haniu, jutkiti. No viene. Otro ejemplo. Haniu, munkti. No quiero. Munaña. Ahí está. Ti. Otra palabra. Haniu, sarkati. Hasta ti. ¿Ya? ¿Qué lo vuelve negativa? El hani. Hani, hani, hani. Entonces, hani lo vuelve una oración negativa. Anteros, ¿recuerdan? Hemos hecho frases de orden, ¿no ve? Negativa, ¿no ve? ¿Cómo era? A ver, díganme con un verbo. Por ejemplo, digamos, mancaña, ¿no ve? Mancaña. Entonces, frase de orden positivo es, en vez de infinitivo, mancam, ¿no ve? Esto es come, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Anterior clase hemos visto. Sí. ¿Sí? Mancam, frase de orden positiva. Ahora, ¿cómo lo vuelvo negativa? Han, mancam, ti. ¿No ve? Han, mancam, ti. Ya es una frase de orden negativa. Entonces, como es negativo, entonces ahí está el sufijo ti. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Esa es la primera función. La segunda función tiene que ver con interrogativo. Interrogativo. ¿Qué es interrogativo? Es decir, sirve para hacer preguntas. Puedo volver cualquier palabra en pregunta. Ejemplo, jupa. ¿Qué es jupa? Él, ella. Él, ella. Jupati. ¿Qué estoy diciendo? Él. ¿Es él o ella? Exacto. Es él o ella. Jupati. Por ejemplo, ¿qué es PC? Gato. Gato. PCT. Es gato. Un gato. Es gato. ¿No ve? Jaque. ¿Qué es jaque? Persona. Persona, gente. Gente. Jaqueti. Es persona. A ver. Easy. ¿Qué es easy? Ropa. Easy. Eso. Cualquier palabra lo convierte en pregunta. En cambio el otro, no. Esto sí. Por ejemplo, un verbo. Luraña. ¿Qué es luraña? Hacer. Hacer. Entonces quitamos el aña. Lu. Riti.
Luriti. Entonces, hace más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo utilizamos para hacer preguntas con cualquier palabra. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya, Tichiri. Sí. En los verbos, por ejemplo, luraña es hacer, pero al convertirlo en pregunta, luriti cambiaría la A, ¿no? Por la I. Sí. Con comida, por ejemplo, mancam, mancam, o manca, manqueti, así. Cambiaría, Por ejemplo, manca. Entonces, el verbo es mancaña. sí. Mancaña. Entonces, cambiamos. Aña quitamos, aumentamos i. Manqueti. Come. Mm, ¿No? ay, ok. A ver, otro verbo. A ver, vamos a hacer terminar con iquiña. Con i termina ahora, mira. Iquiña. Entonces, cuando termina en i, solamente el ña, ¿no ve? Ikiti. Esto es duerme, ¿no ve? Iquiña es dormir, ¿no ve? A ver, otro verbo. Tocoña. Tocoña. Ahora es en uña. Entonces, cuando es en U, mantenemos, mira, tocoti. ¿Ya? Entonces, en los verbos, si es en aña, esto lo convertimos en iti, ¿no? Es decir, el aña lo reemplazamos por ti, pero en este caso la A estamos reemplazando por I. Así. ¿Ve? Esta A lo estamos reemplazando por I. ¿Ya? Denme a ver un segundito, por favor. Hola, Ramiro. ¿Qué tal, Román? Buen día. ¿Qué novedades? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Chocho, estamos con el calor. La Ay, anterior semana llegó el churazo también, pero muchacho, viví que nunca chito unos días. Hoy ah, estamos nuevamente, ha llegado el calor, no sé de dónde ha salido uno nada más con ventajas atrás del calor y usted aquí todos están pelados. seguramente. Así nada más. Ay, ya. La ¿Y vida te cómo? quiere decir buen día. Ah, ya. Hermano, buen día. Buen día, hermana. ¿Cómo te quiere decir buen día? Ya, Román, un favor. Dime, dime. Eh, este año quiero terminar mi maestría. Ya. Hasta diciembre, por lo menos quiero maratónicamente, puedo acabar el tesis, tal vez me pueda un poquito ganar, pero pues quisiera hacer, pero quiero hacer todo el sacrificio. Como que ahora de manera virtual todo es posible, aprovechando, no siempre es presencial. Claro. Entonces, he averiguado, he contactado con CENTIES y me ha dicho que lleve folders verde y con mis documentos. Ahora, fotocopia de mi diploma. Escaneado te puedo mandar este diploma había que recoger de docencia universitaria. Ya. La nota te puedo mandar escaneado. Ahora con tu carnet podía ser como podía ser. Ya. Mi carnet está en el lado, entonces no sé si
Ya, continuamos. Mil disculpas. Tenía una llamada de mucho tiempo por parte de mi hermano. Entonces, continuamos. Estamos en este sufijo en el ti, ¿no? El sufijo ti, que sirve, que tiene dos funciones. Ahora veamos otro sufijo, que sería el isti, ¿ya? Isti. Esto es una variante del sufijo ti. Entonces, significa, o también se utiliza para interrogativo. Interrogativo. Y significa y en pregunta, ¿ya? Solamente significa y en pregunta. ¿Me están escuchando, verdad? Ya. Entonces, y, pero en pregunta. Ejemplo, por ejemplo, Nayan Sutijaj Roman. ¿Sí? Roman. Humana, ¿no? Humana, de tú, ¿ve? Pero no decimos así, humansti. Entonces, aquí hay dos sufijos, ¿no? Entonces, isti. Y de ti, ya dice ahora. Esto na es de, ¿no ve? Humana solo es de ti, ¿no ve? Ahora, y de ti, pregunta. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Otro ejemplo. Jupasti. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y de? No, ¿dónde está el de? ¿Y él? Y él, Y él. Y él, ¿no ve? O ella, ¿no ve? ¿No ve? Ahí está. Ahora, por ejemplo, yo podría decir, este mismo voy a hacer, mira. ¿Qué significa ahora? De él. ¿De él? Y de él o ella. ¿No ve? Entonces, hace mucho este sufijo na. Este sufijo na. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo una conversación, digo, estoy con mi amigo, ¿no? Y me dice, Jupasti, Jupaj, Masijawa, él es mi amigo, ¿no? Pero estoy refiriendo a una cosa, ¿no? Digamos, yo estoy aparte con mi esposa, ¿no? Entonces, Jupaj, Warmijao, ella es mi esposa, ¿no? Jupansti y de él, ¿no? Estamos refiriendo a algo de pertenencia, na. Y hemos visto, ¿no? Significa de. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Angélica, Angélica, digo, Ani. A ver, Ani. Kuna sutimaja. Sutimaja, No, no. Kuna sutimaja. no, ¿Cuál es tu nombre? ah, ah, Nayar Sutija, Ana Isabel, Tata mansti. Tatamansti, Jupa Sutija, Carlos, Sutipaj. Ya, sufijo. ¿Se han dado Sutipa, cuenta? Hemos utilizado este sufijo na de esto, na. ¿Por qué? Porque hemos referido a pertenencia, en este caso, su nombre. Sutipasti, ¿eh? Tatamansti, ¿eh? Solamente que aquí está con elisión vocálica. ¿Quedó claro esto con sufijo na y sin sufijo na? Amuyasiti, Walikiti. Otro ejemplo.
A ver, por ejemplo, anusti, por ejemplo, anu, ¿qué es perro? Perro, ¿no ve? ¿Qué es? Perro. Anusti, ¿no ve? Entonces, esto significaría, ¿y el perro? ¿No ve? ¿Y el perro? ¿No ve? Eso significa. Y si yo digo anunsti, ahí está ese sufijo. ¿Eh? Esto ya significa, y del perro, de. Ah, ok. ¿No ve? Pertenencia. ¿No ve? Entonces, depende mucho del contexto. ¿Ya? Entonces, según el contexto, vamos a definir si es solamente esto o con esto, ¿no? Depende, aquí estamos haciendo referencia. Yo estoy buscando, anusti, ¿no? Anusti estoy buscando, ¿no? El perro, ¿no ve? Y el perro, ¿no ve? Pero yo estoy buscando su plato. Anusti, ¿no ve? Estoy buscando su pertenencia de. ¿Me dejo entender? O puedo decir, por ejemplo, tatasti o tatasti, sí, está bien, tatasti, ¿no? Y el papá, ¿no? Tatasti, ¿no? Ahora yo puedo decir tatansti, tatansti, y del papá, ¿no? Entonces, digamos, hemos ido a comer a un restaurante y nos pasan los platos, ¿no? Y yo digo, ¿no? Tatansti, y del papá, ¿no ve? Estoy hablando, estoy haciendo referencia a pertenencia, a algún objeto, alguna cosa de pertenencia, en este caso un plato. ¿Ya? Y si digo tatasti, y el papá, ¿no ve? Entonces, y cuando, digamos, no le he visto, digamos, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? ¿Amuyasiti? ¿Está claro? Muy bien. Otro sufijo, entonces. Raki, ¿ya? Raki. Este sufijo es aditivo, ¿ya? Aditivo. También es intercalador. Intercalador. Y significa está también y. Está también y significa. Eso significa este sufijo. Ejemplo. Jupa, juparaki. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es También. jupa? Él también. Él también. Él también. Juparaki. Juparaki. Él también. Otro ejemplo. Kitty. ¿Qué es Kitty? ¿Quién? Kitiraki. ¿Qué significa? ¿Quién? ¿Qué tira? ¿Quién también? ¿Y quién? No. ¿Quién está? ¿Quién es? Kitiraki. ¿Quién ¿Quién es? es en todo ¿Quién caso? es? ¿Quién es? ¿Ya? De esto más o menos viene, ¿no? Mm, ¿Quién es? mm. ¿Ya? Kitisa. Kitiraki. ¿Quién es? Otro. A ver, otro ejemplo. Nayaraki. Humaraki. Juparaki. ¿Qué estoy diciendo?
Todos significan también, ¿no ve? Pero estoy intercalando. Yo también, tú también, él también, ¿no ve? ¿Ve? Intercalando. Yo, ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? tú. ¿Está claro? Yatichiri, una Sí. preguntita. Yo he visto en las paredes cuando se viaja Anumpiraki. Ah, ya. Anumpi. ¿Qué significa? Con el perro también. Con el- Bueno, Anumpiraki. en un piraki. Impi Perro, Raki. claro, con el perro. Pero esto no es traducción ya literal, ¿ya? Anumpiraki, esto ya es cuidado con el perro, Cuidado con el perro. ¿ya? Eso ya significa. Pero viene de eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, Adelante. ¿cuándo significa y? ¿O cómo distinguimos de la otra y que usábamos? Ya, pero el otro i es de pregunta. Esto no es de pregunta. El isti me dices, ¿no ve? Este isti me dices, ¿no ve? Sí, o con el MPI también era y cuando se repetía. Ah, ya. Ah, sí. En este isti es exclusivamente para hacer preguntas, ¿ya? Ahora el MPI es para decir y con más, ¿no? Ahora esto es, en algunos casos significa y, ¿no? Raki. Ahora, cómo diferenciamos, cómo? El uso de los sufijos en Aymara es de acuerdo al contexto, ¿ya? Si revisan varios sufijos van a ver que se repite, que significa lo mismo, pero significan de distinta forma y básicamente está en función al contexto en el cual se está hablando utilizando el sufijo. Simplemente es eso, ¿ya? Entonces, eh, más que aprenderse de memoria, aprendan a hablar y ahí se van a dar cuenta cuando utilizan cuál sufijo. Entonces, ahí ya técnicamente ustedes ya van a identificar, ¿ya? Porque si no, ahorita estamos con muchos sufijos y aprenderse eso va a ser complicado, ¿no ve? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Veamos otro sufijo entonces. Sufijo ra. Este sufijo ra es continuativo. ¿Ya? Continuativo. Significa todavía. Todavía. Aún. Eso significa. Ejemplo. Hani, ¿qué es Hani? No, No. Hanira, ¿qué estoy diciendo? todavía no. O aún. Exacto, eso. Aún Aún no. no. O todavía, cualquiera, ¿no? Janira, que también saben decir, ¿cómo se dice? Aún no. Ahora, aparte de esto, podemos construir oraciones. Por ejemplo, mira. Hani Rau Hut Kitty. ¿Qué estoy diciendo?
Todavía no viene. Aún no viene. Aún no viene. Ven aquí el ti, oración negativa, ¿no ve? Y ahí está el ti. Y en este caso estamos utilizando el Janira. ¿Ya? Entonces el ra generalmente se va a conjugar con Hani. ¿Ya? Así de esa forma va a cumplir esa función de creo que se bajó. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, señor. Sí, Sí, está. sí, sí. Ya. Creo que se bajó mi internet. Alguien me saboteó. Ya. Entonces, este es ra con hani. ¿Ya? Conjugamos con hani. Eso significa todavía o aún. ¿Ya? Hanira utkite todavía no viene o aún no viene. ¿No ve? Hanira todavía no, aún no. ¿No ve? Entonces, ese es el sufijo ra. ¿Alguna pregunta? Ya, Tichiri, la Sí. palabra guarmirara, Ah, ¿qué ya. es? Warmi. Ra. ¿Ya? Esto ya es otra cosa. No es este sufijo ra. ¿Ya? Este sufijo rara va a ser como exagerado. ¿Ya? Entonces, warmirara significa mujeriego. ¿Ya? Pero no es este sufijo, sino es rara. Doble. ¿Ya? Entonces, no viene aquí. ¿Ya? Entonces, este ra se va a conjugar con hani para significar aún o todavía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y a Tichiri, solo con, o sea, negativamente, con el negativo de Hani. Solamente con eso se conjuga el sufijo ra. Correcto. Así significa todavía o aún. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Sufijo ki. Este sufijo es limitativo. Limitativo. Ejemplo. ¿Qué es huma? Aquí, significado. Tú. O sí, tú. Solamente. Ya, eso significa. Huma. Entonces es tú, ¿no ve? Huma. Pronombre personal tú. Humaki. ¿Qué estoy diciendo? Tú nomás. Solo tú o tú nomás, ¿no ve? Solo tú. Humaki. Entonces yo digo, Humaki, a ver, vamos a ir a comer, ¿no? A ver, ¿qué te empieza? A ver, Humaki Angélica, ¿no? Entonces, estoy diciendo contigo, Angélica, pero menos del resto, ¿no ve? Entonces estoy excluyendo, estoy limitando al resto. Humaki. ¿Ve? Nayaki, ¿no? Yo nomás. Entonces estoy excluyendo al resto, estoy limitando al resto. ¿Se entiende? Pisiki, ¿no? Vamos a ir el día de campo. ¿A quién vamos a llevar? Al perro. Ya, Anuki. ¿No? Lo dejamos al gato. ¿No ven? Limitativo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Ya. Otro sufijo. Sufijo pi. Este sufijo sirve para reafirmar. Reafirmar. Es como pues. En castellano creo que no utilizamos mucho, pero en aymara es muy frecuente, ¿ya? Para reafirmar. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy en este momento con mi esposa, digamos, ¿no? Entonces estoy caminando y me encuentro con un familiar que me encuentro de mucho tiempo, ¿no? Y ya desconoce mi esposa, ¿no? Entonces me dice, ¿es tu esposa? ¿No? ¿O es tu esposa, no ve? ¿No ve? La pregunta, ¿no? Entonces yo digo, sí, ella es mi esposa, ¿no ve? Pero aymara no respondo así, sino, sí pues, ella es pues, así más o menos. Entonces sirve para reafirmar nada más. Entonces yo digo, mañana voy a venir, ¿no? Entonces me dice, el otro me dice, para reafirmar, me dice, ¿vas a venir mañana, no ve? Entonces yo digo, sí pues, ¿no ve? Entonces sirve para reafirmar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ejemplo, Yatichiri. A ver, Luisa No, no. Tajaya. Yo te estoy preguntando, ¿eres Luisa? Pero sé que eres Luisa, pero solamente yo quiero estar bien seguro al 100% que eres Luisa. ¿Ya? Entonces yo te digo, Luisata Hayam, ¿no? Luisat Pi, Luis. ¿no ve? Entonces, Luis. por ejemplo, Jupa Pi. Ahí está, Jupa Pi. Entonces, esto es él o ella es pues. ¿Me dejo entender? Ujú. ¿No? Estoy en la calle y estoy con mi hija, ¿no? Y me dice, ¿es tu hija? ¿No ve? O me dice, ¿es tu hija? ¿No ve? ¿No ve? Entonces, yo le respondo, Hisa, Wawajapi. Solamente estoy reafirmando, recontraafirmando. Por eso les decía, ¿no? Yo le digo a Jorge, mañana vas a venir, ¿no? Entonces me dice que sí, voy a venir, ¿no? Al despedirse, mañana vas a venir, ¿no ve? De nuevo le pregunto y él me dice, sí, pues voy a venir. Me dejo entender para ese tipo de respuestas cuando estoy reafirmando. Para eso sí se utiliza el sufijo pi. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, una pregunta. El pi es como el, cuando se dice maya y se le ponen los dos puntitos en la A, en vez de Claro, completar es, toda la palabra, o es por sonido. ¿Qué significan los puntitos arriba? ya hemos hablado de los puntitos, ¿no ve? ¿Qué significa? Los puntitos se llama diéresis en aymara hiatatairi, ¿no? ¿Qué significa? Cambia de sonido, es decir, en el sentido de que ampliamos el sonido. Entonces, una I, un tiempo, I, ¿no ve? Pero una I así equivale a dos Is, ¿no? Y alargo un poco. Entonces, jupapi. Yo digo jupapi, ¿no? Jupapi. ¿Ve? Lo otro sería jupapi, ¿ve? Ahora aquí no, jupapi. Guaguajapi, ¿no? No digo así, sino guaguajapi, ¿ve? Entonces, alargamiento vocálico. Pronunciamos un poco más alargada la vocal, nada más, es como el acento en aymara. ¿Ya? Walikiti. Y hemos aprendido también los usos, cuando se utiliza, ¿no ve? Cuando hay contracción, cuando unimos dos palabras, ¿no ve? Todo eso hemos visto en la primera clase. Revisen el video, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, la palabra que más he escuchado cuando hablan, ucapi. Ay, exacto. Uka, Pi. pi. ¿Qué significa?
Eso pues. Pues, así pues. Así pues, ¿no? Eso significa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Sufijo puni o también se dice Ya. pini, cualquiera. Puni o pini. Este sufijo es definitivo. Significa siempre. Siempre. Ejemplo. A ver, voy a poner en ejemplo. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Me dice, ¿me puedes prestar plata? Me dice, no, no tengo. Por favor, pues, préstame nomás, ¿no? Entonces, ese no que estoy diciendo, le estoy diciendo no, pero que le puedo prestar, ¿no ve? No estoy tan seguro, ¿no ve? Entonces, ¿me puedes prestar plata? No, por favor, pues, te voy a devolver, préstame nomás, ¿no? Entonces, más o menos se da la misma situación en Aymara. Ahora, cuando digo puni, ahí estoy cerrando, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, si me dice, por favor, pues, préstame nomás, no siempre. Entonces, ahí ya le estoy diciendo que no, ¿no ve? Rotundo. Lo mismo es en Aymara. Por ejemplo, Hani, Haniwa, ¿no? Entonces esto, no, ¿no? Y yo digo, Hani Puniwa, no siempre, ¿ya? Hani Puniwa o Hani Piniwa, ¿no? Pues cualquiera, Pini o Puni, ¿ya? Cualquiera. Hani Puniwa, no siempre, ¿ya? Yo puedo Walpuni. decir, Wali Puniwa, Walpuni, ¿ya? Walpuni, Walpuni. Mucho siempre, ¿no? O harto siempre. Otro, Jupa. Jupa es él o ella, ¿no ve? Entonces yo le pregunto, él es el Rosendo, ¿no ve? Gisa. Jupa Puniwa. Él siempre es. ¿No? No hay duda. ¿Qué más? Utaja Puniwa. Mi casa siempre es. ¿Ve? Entonces, eso significa el sufijo puni, definitivo, siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo utilizamos yatichiri pini? Solamente es variación dialectal. Jupapiniwa, Jupapiniwa. ¿Ya? Ahí está. Todo estoy poniendo el pini. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no es cuando, sino es solamente variación dialectal. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿Esta es tu última clase? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Yo no te interrumpo. Evitamos interrumpir lo más posible. ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces con eso terminamos los sufijos. De hecho, existen muchos otros sufijos, más de 200 sufijos existen, ¿ya? Ahora aquí lo que hemos visto son los más elementales, los más usuales en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, los que tienen el texto también van a encontrar todos estos sufijos, ¿ya? Entonces, eso hemos desarrollado. Bien,
Y el curso también terminamos el día de hoy, ¿ya? Para mañana estaba previsto, sin embargo, mañana tengo otra actividad. El siguiente sábado va a ser el examen, ¿ya? El siguiente sábado, en el mismo horario, va a ser de tal forma que puedan repasar todo lo que hemos aprendido. Vamos a hacer una conversación verbal conmigo, ¿ya? Entonces, saludo hasta despedida, ¿no? Pero vamos a preguntar color, año, meses, hora, familia, animales, todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Números, año, fecha, todo vamos a preguntar, ¿ya? Entonces, es una conversación. Por otro lado, hay una tarea que estoy dejando en el grupo de WhatsApp. Tal vez no lo han visto. Entonces, ahí está el link que he mandado, ¿no? Dice tarea final, ¿no ven? Entonces, entran al link y les va a mandar a esta otra página, ¿ya? Entonces, ahí están las indicaciones. Van a hacer una conversación, van a escribir, se van a inventar. Prohibido copiarse, ¿ya? En otro grupo ya tengo varios problemas, ¿no? En otro grupo son más de 500, entonces lo que hacen es copiar uno y llevan más abajo y ponen su nombre, ¿no? No, pues estoy revisando uno por uno, ¿no? Entonces, aquí, digamos, van a empezar, ¿no? ¿Cómo van a empezar? Con su nombre completo, ¿ya? Y escriben la conversación, cualquier situación, ¿ya? Puede estar en el mercado, puede estar haciendo una conversación cualquiera, ¿ya? Cualquier situación. Pero tiene que estar todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Desde saludo hasta despedida, más o menos así, mira. De aquí copiar, mira, aquí tengo una conversación, ¿no? Ahí está la conversación, ¿ya? Esta es la tarea del otro curso, ¿ya? Entonces, a ver, en el otro curso ya son más de, ya han hecho más de 200 páginas, por eso no está lento, ¿ya? ¿Queda claro, no ven? ¿Se entiende? Ya, Tichiri, ¿Sí? ¿qué tan largo tiene que ser nuestra conversación? ¿Una página, Eh, una plana? Una página, suficiente, ¿ya? La cosa es que esté todo lo que hemos aprendido, meses, días, año, a modo de repasar para su examen, escriban esto, ¿ya? Y recuerden, van a escribir así en Aymara y para que yo entienda hay algunas cosas, entonces escriben en castellano, así traducido, ¿ya? Así como está. ¿Se entiende? Sí, ya, Tichiri. Es una consulta más. ¿El video que tenemos que subir es hasta la noche de hoy? ¿O Vamos a ampliar, hay algunos que me han pedido que no han podido grabar, vamos a ampliar también hasta la siguiente semana, hasta el siguiente sábado todo, ¿ya? Ya, ya. Video y más esta actividad, ¿ya? Dicen, ¿dónde le vamos a mandar la conversación que nos está pidiendo? Aquí está el link, por eso les he dicho, ustedes simplemente hacen clic aquí y les manda esto y Ya. ustedes clican ahí, no tienen que mandar nada. Ayer. Yo solamente entro aquí y Hay que reviso. llenarlo, diga. Solo hay que llenar, mejor se hacen en Word, copy, paste, ya está. Esto es Word en línea, Ah, ya. ¿ya? Ok, ah, bueno. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, teacher, y una preguntita. ¿Después de este curso va a haber otro curso para continuar este? Vamos a ver, dependiendo de los grupos. Ahora voy a publicar el lunes o el martes la lista oficial del curso, ¿ya? Porque muchos han ingresado y no han cumplido con el procedimiento de inscripción, ¿no ve? Entonces solamente vamos a tomar en cuenta los que han cumplido, ¿ya? Ya, El ya. lunes o el martes voy a publicar la lista oficial, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, una consulta. Es más sobre una expresión que no sé cómo decir, no sé si me puede dar una mano, por favor. ¿Ya? Se refería a preguntarle a una persona cuántos son en su familia. ¿Ya? Según los esquemas que hemos avanzado y mi escaso conocimiento, he armado como Cauca Gilamasinitasa, pero no sé si es correcto, porque preguntándole a mi abuela, que es quien me ayuda un poco, ella me decía que no se puede preguntar así, que hay que preguntar
uno por uno, o sea, preguntar cuántos hermanos o quiénes son sus papás o quiénes son sus hermanas o cuántas hermanas, como la otra forma que hemos aprendido. ¿Es correcto lo que yo he armado o cómo se debe expresar? Gila Máxima, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Eso estás preguntando? No, lo que yo quería decir, he armado una conversación en la que mi interlocutor me dice quiénes son ellos y yo empiezo a describir quiénes son mis familiares, ¿no? Yo le digo, Humasti, y lo que yo quiero decirle en castellano es, tú, ¿cuánta familia tienes o cuántos son en tu familia? Para que él o ella puedan describir también lo suyo. Ya, entonces directamente podrías decir Qawqani Ptasa. Qawqani Ptasa. Pero si es que estás refiriendo a la familia, ¿no? Digamos, me dice, ¿no? Él es mi hermano, mi hermana, le dices, ¿no? Entonces, Humana Sí. Casti, aquí podrías decir Humana Casti. Humana Casti. Qawqani Ptasa. ¿Y ustedes cuántos son? Aquí no estoy especificando la familia, pero previamente tendríamos que estar hablando de familia. Ya, entonces, previamente tendría que decirle quizás, ellos son mi familia. ¿Cómo sería la expresión en ese caso? O sea, Jupansky Willa, ¿dónde está? A ver un ratito, tengo aquí anotado. Jupana Casti Willamasi, algo así tendría que decirle. Ellos Ya. son mi familia para luego preguntarle esto. Ya, así. Jupa nakaj wilamasi jawa. Jupa nakaj wilamasi jawa. Ellos son mi familia. ¿Ya? Humana Casti, familia man, Qawqani Ptasa. Esto podrías decir. Tal vez no se entienda Wila Masiman. También podrías decir aquí, Wila Masima. Wila Masiman, Qawqani Ptasa. Entonces yo estoy preguntando, ¿ustedes en su familia cuántos son? Eso, exacto. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. Waliki, ukampi tukuitan, jutir samanyur kama, waliki barapata. Hasta el siguiente sábado todos. Kisinkam. Kisinkam yatichiri. Kisinkam yatichiri.